Bueno, pues, si os parece, empezamos la charla. Me ha tocado a mí el tema de las presentaciones, así que, en primer lugar, pues, en nombre de la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, queríamos agradeceros a todas y a todos vuestra presencia en la charla que va a tener lugar hoy, que van a dar Marta Silva y Albano Volante, García Ayer. En segundo lugar, nuestro reconocimiento también a la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid por habernos cedido este espacio donde se va a celebrar la charla. Y especialmente también queríamos agradecer a Marta y a Albano el esfuerzo y la dedicación y el interés que han mostrado por venir desde Barcelona y por toda la experiencia que han tenido con la sanidad catalana. No quisiera, digamos, ampliar más, puesto que como llevamos el tiempo muy justo, aquí tienen que cerrar a las 9 de la noche como muy tarde, y más o menos la estructura de la charla va a ser pues, una hora de intervención de Albano y de Marta, y luego dejaríamos en torno de unos 20 a 25 minutos para un coloquio o debate. Entonces, yo podría hablar de qué es Café Anget, pero bueno, Café Anget es una revista, que supongo que la conocéis, cuyos editores son Marta y Albano, y que fundamentalmente se han conocido por un vídeo que realizaron hace unos meses que se llama El robo más grande de la historia de Cataluña, y que en este vídeo, digamos que lo que denunciaban son las tramas corruptas y las irregularidades que se han venido produciendo en la sanidad catalana desde hace bastantes años. Muchas de estas anomalías reveladas en el vídeo ahora mismo están siendo investigadas por la justicia, incluso en algunos casos algunos de los personajes políticos que aparecen en el vídeo pues, incluso han sido imputados de apropiación indebida y de malversación de fondos públicos. Lo curioso, lo anecdótico del caso, es que uno de los implicados, pues, a través de una demanda que puso, pues, ha producido que la sentencia de una juez que ha condenado a la revista a pagar una multa de 10.000 euros, eliminar destruir el vídeo y eliminarlo de todas las páginas web donde estuviera publicado, ¿no? Sin embargo, digamos que esto, a pesar de que esta operación judicial lo que persigue es intimidar y digamos, y de alguna manera pues, limitar la autocensura entre aquellos medios independientes que persiguen denunciar a las élites políticas, a pesar de eso, digamos, esta sentencia ha producido justo lo contrario, que ha sido, que ya lo comentarán ellos, posteriormente, que ha sido un proceso de solidaridad brutal a través de las redes sociales, incluso que Twitter, a pesar de que ha sido eliminado de las web, pues se ha replicado en municipios seguidos, ¿no? En definitiva, que yo creo que la experiencia de ellos de Cataluña creo que puede ser, a pesar de las especificidades que tiene el sistema sanitario catalán, que no es, digamos, igual que el sistema sanitario madrileño, pero sí que la experiencia de ellos en cuanto a lo que es las tramas corruptas y el proceso de privatización, pues sí que tiene una similitud muy importante con el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en ese sentido, pues la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid pues, ha considerado el directo pues ellos puedan contar a la ciudadanía, a los profesionales sanitarios y a los pacientes y usuarios de la sanidad madrileña pues la experiencia que a lo largo de 2 años de un trabajo de periodismo de investigación pues, muy importante pues hayan podido llegar a lo que van a contarnos a continuación. Así que para no extenderme más, Marta y Albano. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a la gente que ha tenido la iniciativa de invitarnos a explicar esto en directo, ¿no? Más allá de la
ventana de YouTube, ¿no? Que siempre tiene más gracia, ¿no? Que la otra gente del otro lado. También le queríamos agradecer, y yo siempre lo hago, a la persona que nos puso el anuncio. Seguramente no nos hubiera conocido en Madrid si este señor no nos hubiera puesto el anuncio. Yo creo que hay que agradecérselo porque ha conseguido, como tú decías, exactamente lo contrario. Por lo que respecta al título del vídeo, el primer vídeo que hicimos se llamaba El mayor de la historia de Cataluña. Sí que es verdad que hay mucha controversia porque hay mucha competencia en este ámbito, ¿no? Entonces, nunca se sabe cuál es el mayor, ¿no? Tal vez sí que hemos pecado de arriesgados en decir que este era el mayor cuando la competencia es tan fuerte, pero si no es el mayor, es uno de los más grandes y además es uno de los más graves porque afecta a un servicio básico. Tú decías lo de las especificidades del sistema catalán. Sí que es verdad que el sistema sanitario catalán está estructurado de una manera muy diferente por unas razones históricas que intentaré explicar sin alargarme mucho, pero sí que es verdad que es muy diferente al de Madrid. Pero lo que subyace tanto en el catalán como en el madrileño, como en la sanidad, como en todo, es la opacidad, es la poca capacidad ciudadana de controlar qué se hace con el dinero público. Porque al final, cuando hablamos de privatización, nos imaginamos aquí unos señores emprendedores, unos señores que arriesgan su dinero. Esta gente no arriesga nada. Esta privatización es por nuestro dinero. Por tanto, no sé si tendríamos que buscar otra palabra, ¿no? Porque el dinero sigue siendo nuestro, ¿no? Entonces, sí que son dos sistemas diferentes, pero yo creo que lo que debemos combatir es lo mismo. Aquí se está implementando de una manera, en Cataluña de otra. Por otra parte, creo que puede ser interesante el caso catalán, visto de Madrid, porque os llevamos 30 años de ventaja. En Cataluña esto que tampoco es que acabe de comenzar en Madrid, ¿no? Pero sí que tal vez en ciertos aspectos, sí que ahora con una gran ofensiva, en Cataluña esto ya pasó a finales de los 80, mediados de los 80, y no ha parado de pasar. Nadie ha protestado porque la cosa iba bastante bien, ¿no? En general. Pero ahora hemos podido ver cuáles son las gravísimas consecuencias que son las que, teniendo en cuenta que la base de lo que está pasando aquí es la misma, esto que voy a explicar, que es una historia de 30 años, y sus consecuencias, pues es a lo que se enfrenta al futuro de la sanidad madrileña. Y por último, a mí una cosa que me gusta explicar y que está muy en sintonía con las propuestas de auditoría, con las propuestas de trabajo desde la base, es el hecho de que yo puedo aquí explicar el sistema sanitario catalán, y muy bien, puedo dar ideas, pero también intentaré explicar un poco cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de enfrentarnos pues, a un hecho complejo, a la hora de intentar entender una cosa que ya les va bien que ninguno entendamos, y las presiones que recibes, y también las victorias que se consiguen, porque se consiguen. Porque tú decías que esta gente está imputada, que esta gente durmió en el cuartelillo, esta gente después de 30 años de hacer lo que le daba la gana, ha dormido en el cuartelillo, no tienen pasaporte. Nadie dirá, bueno, no irán acá, es igual, durmieron en el cuartelillo. Y han tenido que dimitir de sus cargos en este país. Siempre vemos a los que no dimiten, estos han tenido que dimitir. Y el escrache no se los hizo 4 carroflautas, el escrache se los hizo la Guardia Civil, por tanto, que se vaya preparando, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gustaría, si puede servir, el hecho este, ¿no? De que uno al final como ciudadano que se enfrenta a un sistema, porque al final los sistemas sanitarios son sistemas complejos, claro, te pones a preguntar y no sabes bien, pues hay que preguntar, ¿no? Y nosotros, esto que explicaré también es un poco el proceso de cómo hemos ido preguntando y dándonos cuenta de que nos estaban escogiendo la bolita, ¿no? Que ya veréis, yo creo que la gente que más o menos haya seguido lo que pasa aquí, las similitudes son muchas. El otro día nos invitaron a explicar esto a una universidad y yo dije, mira, yo del tema de la educación no sé mucho,
porque no sé cómo está organizada, yo os explico lo de la sanidad. Y entre el público había estudiantes, había algunos profesores y había el decano. Cuando acabó la charla, lo que yo expliqué, bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Y sí que había preguntas, pero no me preguntaron ni me preguntaron al decano. Y se generó un proceso de que lo preguntó, nada, y al final, después de 2 horas, pues quedaron, presionaron al decano, quedaron un día para continuar haciendo las preguntas. Alumnos que me preguntaban, oye, pero el dinero de mi matrícula, ¿quién lo...? ¿Sabes? Y se había creado esta cosa que yo creo que aplica a cualquier lugar donde haya dinero público, ¿no? No sé si el rojo... sí, empezaré con blanco y luego cuando la cosa se ponga... ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, el sistema sanitario, oye, quien se encarga, hay las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, quien se encarga en Cataluña de dar el servicio sanitario, que es la Generalitat de Cataluña. Esto es así desde principios de los 80, finales de los 70 se empiezan a hacer estas y a principios de los 80 la Generalitat recibe las competencias en el ámbito sanitario. Para dar este servicio, la Generalitat dedica el 30% del presupuesto. No hay otro presupuesto más grande. El 30% del presupuesto en el 2011 eran 10.000 millones de euros al año. 10.000 millones de euros cada año que llegan al ciudadano, y esta es un poco la especificidad del modelo catalán, a través de un sistema doble. Por un lado tenemos el Instituto Catalán de la Salud, que es, digamos, lo que Cataluña hereda del Estado central. En salud, cuando Cataluña se hace cargo, hereda y le pone el Instituto Catalán de la Salud, que es un hospital público puro, por decirlo de alguna manera, un hospital donde hay funcionarios, donde aplican los sistemas de control públicos. Y luego hay un sector concertado que no hay que confundir, en el caso de la Seguridad Catalana, con el sector privado. Hay entidades privadas que dan servicio en nombre de la Generalitat, es decir, financiado con el dinero del presupuesto, pero también tenemos un sector público concertado, que son, por ejemplo, los hospitales municipales. ¿Por qué? Porque antes de que la Generalitat tuviera la transferencia del sistema sanitario, el salud era un sistema que no llegaba a cumplir todas las necesidades de la población. Así que durante décadas en Cataluña pues, se fueron generando iniciativas para cubrir el hueco que dejaba el Instituto Catalán de la Salud. Hospitales municipales, hospitales de beneficencia, normalmente ligados a la cuestión religiosa. El sector privado, que nace de un sector mutual, que tampoco sería tan diabléjico, no más cáptico, ¿no? Un sector privado que todavía tiene pues, las asociaciones de trabajadores. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando la Generalitat recibe las competencias, se encuentra con que tiene dos opciones: alargar esto para que cubra todas las necesidades y prescindir de aquello que ya estaba funcionando, o aquello que estaba funcionando, integrarlo dentro de su sistema y pasarlo a financiar con los presupuestos públicos. Se elige esta segunda opción, por razones que vos utilizas, pues se elige esta segunda opción con un amplio acuerdo entre partidos, porque sí que es verdad que en la Generalitat mucho el poder estaba en manos de la Presidencia de Unión, de Pujol, pero muchos de estos hospitales municipales estaban en municipios controlados por el Partido Socialista. ¿Esto qué hacía? Que, claro, sí que el poder de la Generalitat estaba en manos del partido, pero ciertamente hacía falta un entendimiento porque estos hospitales estaban a nivel municipal, y el Partido Socialista en toda la corona de Barcelona pues, siempre ha tenido, hasta hace poco, mucha presencia y mucho poder. Por lo tanto, esto obligaba a los dos grandes partidos, Convergencia y Unión y el Partido Socialista, a llegar a toda una serie de acuerdos que facilitaron que esto al final fuera así. Esta es la configuración del sistema sanitario catalán, que después
si sobre este mapa queremos más o menos hacer un paralelismo de los sistemas sanitarios madrileños, desde un punto de vista del usuario, acceder al servicio a través de aquí o a través de aquí, en lo que respecta a calidad del servicio, hay toda una serie de normativas que hacen que tanto en una rama como en otra del sistema, pues el servicio tenga una calidad similar. Además es un sistema muy integrado, tú puedes ir a un hospital municipal y te pueden derivar a hacerte una prueba a un centro de IMSS o viceversa. Es decir, que también es verdad que durante 30 años, a nivel ciudadano, no se ha tenido la sensación y la percepción de esta estructura. Es decir, yo voy con mi tarjeta, no me cobran, pues ya está, es público, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en este caso es bastante público, en este también, pero el ciudadano, lo único que se diferencia en estos hospitales es que en estos pone Instituto Catalán de la Salud y en estos pone Centro Proveedor el Departamento de Salud. Ya está. Adentro es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y es una diferencia que ha pasado desapercibida durante 30 años. Pues, que mientras que aquí, cuando un ciudadano pregunta, porque aquí hablamos de que estos 10.000 millones de euros, este 30% del presupuesto se reparte más o menos al 50% de la cuota. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digo, que nos hemos encontrado nosotros? Hemos empezado a preguntar. ¿Y cuál es la diferencia que ha pasado desapercibida durante décadas para todo el mundo? Que el Instituto Catalán de la Salud, como todo lo público, es opaco. Es decir, cuando tú preguntas a una partida o cuando quieres saber cómo se hace una contratación, en el Instituto Catalán de la Salud es francamente difícil. En cambio, en este sector, lo que nos encontramos es que es imposible. Entonces, pensaba que me iba a poner a explicar, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo ahora voy a hacer un pequeño resumen de este lado. No quiere decir que este sea perfecto. Este requerirá todo tipo de cambios. Ahora bien, este, de última, como lo veremos, está bajo el control del Parlamento, ¿no? Puede parecer un mejor. Pero esto se ha escapado del control. Es decir, podemos decir tranquilamente que 5.000 millones de euros de los ciudadanos cada año en Cataluña se caen en un agujero negro. Obviamente se quedan en servicio. Pero cuando tú preguntas datos, no te lo responden. Por tanto, aquí es donde todos podemos empezar a sospechar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Primero, empezaron en el 2000, finales del 2010, los recortes, los primeros recortes en la sanidad catalana. Cada Café Lec es una revista gratuita, de papel, que se reparte en una zona muy concreta de la provincia de Girona, que no tiene, quiero decir, publicamos desfiles de perros, la agenda, pues estas cosas de pueblo, no es una revista de investigación, es una revista. Entonces, cuando vinieron los primeros recortes, nosotros fuimos a preguntar al hospital, oye, qué pasa con los recortes, pero sin ningún ánimo de... Claro, lo primero que tenemos que hacer es saber a dónde tenemos que preguntar. Porque, claro, tú preguntas y dices, no, esto es del sector concertado. Vale, el sector concertado se gestiona desde la región sanitaria. La región sanitaria, al final, nos enteramos que los dos hospitales de nuestra zona, que es el Hospital de Blanes y el Hospital de Calella, estaban gestionados por un consejo rector formado por los alcaldes de la zona. Entonces, cada año la Generalitat le transfiere a este consejo rector formado por alcaldes el dinero para prestar el servicio, ¿no? En el 2011 fueron 107 millones de euros anuales. En aquel año fueron 107 millones. Entonces, claro, ellos te dicen, no, este es dinero público que va a una entidad pública. Muy bien. Entonces nosotros decimos, bueno, Consejo Rector, ¿qué pasa? Es que el Consejo Rector, como está formado por alcaldes, digamos que es un gobierno político, pero la gestión diaria de los presupuestos, la gestión diaria de las cuestiones técnicas de lo que lleva un hospital, pues no lo puede llevar un grupo de alcaldes
sino que contrata una empresa, contrata un equipo gestor. Contrata un equipo gestor que es quien lleva el día a día de la gestión de estos 107 millones de euros. Ahora bien, cuando tú dices, hombre, ¿y quién los controla? No, esto es público y lo controla el Consejo Rector formado por los alcaldes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a preguntar, fuimos a la oficina de esta gente, le dijimos, oye, explícame esto de los recortes, porque, ¿qué pasa? Y dice, muy fácil. Si en el 2011 recibimos de la Generalitat 107 millones de euros, en el 2010 recibimos 94 millones. Y si ya está, ya te he explicado los recortes. Claro, es verdad. O sea, tú miras los presupuestos y esto es así. Vale. Dale, bueno, la cuestión. Entonces, ellos te ponen, claro, cuando te enseñan este papel, no hay mucha discusión posible. Y además, te ponen en una situación de quien se queja es porque es un poco tonto y no sabe que 107, que no es 4 menos que 107. ¿No? Y al final uno se acaba sintiendo como el niño pequeño que protesta y que no es capaz de entender que no se puede. ¿No? Y digamos que este relato es el que hasta hoy nos continúa dando. Bueno, pero claro, en aquel momento te ponen aquello delante y dices, bueno, te dará razón. Entonces, cuando salimos de la reunión, en la parte de abajo del hospital de Calella, estaban haciendo una cafetería nueva. O sea, en el hospital de Calella había una cafetería que llevaba 30 años, pues una cafetería sin ventanas, era vieja, la verdad es que era vieja. Pero vimos que estaban haciendo una cafetería nueva a todo lujo. Y dijimos, hombre, le están quitando 50 euros a una enfermera del sueldo porque hay que ahorrar, están dejando de contratar a un ginecólogo para ahorrar, pero luego miramos y la cafetería costaba 2 millones de euros a construirla. Y dices, sí, ¿qué pasa? ¿No? Entonces lo volvemos a llamar y le preguntamos, oiga, ¿cómo es que hacen una cafetería nueva a la vez que le están quitando 50 euros o que están recortando los servicios? Y dice, no. Esto era un contrato que ya estaba firmado de antes, y porque el contrato estaba firmado de antes no lo podemos romper. Primero, estaba firmado de antes, estaba firmado en 2010. Hasta Zapatero ya había reconocido la crisis en el 2010. Pues ellos no se les enteran, ellos no podíamos romper el contrato. Ahora bien, el contrato con los trabajadores de los hospitales, los cuales les rebajaron el 5% de una tacada, ese contrato, que se llama convenio colectivo, no hubo ningún problema para romperlo. El contrato con los ciudadanos, que es un contrato tácito, pero es contrato, tampoco hubo problema para romperlo, pero el contrato con esta empresa que hacía la cafetería no se podía romper. Entonces vamos a mirar quién es esta empresa que hace la cafetería y descubrimos que se llama Group SES, ¿no? Grupo SES, una empresa cubierta que el dueño es el exalcalde de Calella, que formaba parte del Consejo Rector. Yo ya sé que aquí en Madrid no vais a estar pensando esto porque... Vale, pero yo lo quiero explicar porque ahora vemos, cuando tú los enganchas, claro, hay acá, ¿no? Pero dijimos, vamos a ver qué pasa. Claro, casualidad o no, ciertamente caían en los presupuestos, porque lo que hicimos cuando vimos esto es dijimos, mira, vamos a ver esto, vamos a descargarnos los presupuestos, cómo ha ido evolucionando esto, por ejemplo, a lo largo de 5 años, y ver esta austeridad para compensar esto, dónde llega, dónde no. Después de ver que, curiosamente, la empresa del exalcalde de Calella no llegaba a la austeridad, dijimos, vamos a ver a otros sitios donde no llega. Y descubrimos en el presupuesto, porque al final estos presupuestos no están muy detallados, pero ahí sale tantos millones al año, tanto. Descubrimos que en el 2010 habían gastado 250.000 euros, eso es un ejemplo, en informes y estudios. Y en el 2011 habían gastado
290.000. Y dices, va, aquí pasa algo. O sea, no solo que sube porcentualmente también en el aspecto. Entonces digo, ¿cuáles eran las empresas que hacen estos informes? A donde tampoco he llegado a este nivel. Entonces, le fuimos a preguntar, nos encontramos esto, nos encontramos 90.000 euros de gastos de representación y protocolo. Nos encontramos el gasto pago, 4,5 millones de euros. Trabajos hechos por otras empresas. Esta es la manera de presentar los presupuestos, pero dice, bueno, pues voy a preguntar. Entonces, volvemos a contactar con esto, ya la tercera vez, la primera que nos fuimos la primera vez, la segunda cuando le preguntamos por esto, a la tercera vez decimos, oye, estos 200, casi 300.000 euros al año en informes, ¿me podrías decir qué informes son? ¿Qué empresa los ha hecho? Porque, bueno, no, esto va a la protección de datos, no sé qué. Hombre, si quieres no me enseñes los informes, pero enséñame de qué van, el título del informe. O déjamelo ver, digo, mira, son estos. Yo, no. Pues esto de los 90.000 euros de protocolo, ¿qué? Hombre, el protocolo, cosas, ¿qué? ¿Libros o restaurantes? ¿Sí? No, pero esto, claro, aquí tendríamos que estar todo el día, bueno, es un dinero público, ¿no? Vale. Y así con dos o tres partidas, como al final vimos que no había nada. Entonces, ahora voy a explicar otra cosa que aquí os interesará mucho. Como estos no nos contestaban, vamos a ir a hablar con nuestros representantes, con nuestros representantes políticos, soberanos, y vamos a ir a hablar con los alcaldes. Es decir, si el equipo gestor, pues ahora voy a hablar con tu jefe. Entonces vamos al ayuntamiento de Guerrero. Uno de los que forman parte de... ¿Quién era el alcalde? Xavier Crespo, que os debe sonar por el tema petróleo, ¿no? Bueno, pues nosotros no sabíamos nada de petróleo ni de nada. Esto que voy a explicar ahora era el hobby de bueno, aunque no sé dónde ha tirado, pero bueno. La cuestión, vamos a ver a Xavier Crespo y le digo, mira, que estos no me dicen dónde están los informes o dónde tal. Bueno, miraré, uy. Claro, mira, y Xavier Crespo, antes de ser alcalde de Guerrero, era miembro del equipo gestor. Yo, bueno, es un señor con una clara vocación de servicio público y siempre está allá. Vamos a planes. Pues en planes, Josep Trías, el alcalde que antes de ser alcalde de Blanes era miembro del equipo gestor. Así, hasta 4 cargos de los ayuntamientos diferentes que habían pasado de aquí a conquistar, digamos, al órgano que en teoría los tiene que controlar. Y ahí es cuando vemos que esta gente pues iba a la suya y que teníamos 94 millones de euros en manos de gente que no daba explicaciones. Entonces, desde la revista, y ya digo, que es una revista que se ve en un sitio muy concreto, empezamos, ¿de dónde están los informes? Que no sé qué, no sé. Porque claro, antes de esto, hablamos con gente, pues, periodistas experimentados y tal, y dijimos, oye, mira, que no contestan, que no. Yo, uy, pero no, eso nunca contestan, ¿no? Claro, nosotros no teníamos una irregularidad, no íbamos a sacar el water y han robado. No teníamos nada. Lo único que teníamos era que no nos contestaban. Entonces, hay un momento que tienes que decidir que no te contesten es de por sí una cosa denunciable. Entonces, lo que hicimos a través de la revista, mes tras mes, no nos contestan, no están los informes, cuando va la gerente, machacando, para que crear un poco. Entonces ellos empiezan a ver, ¿no? Que la gente empieza y empiezan a sacar comunicados, ¿no? Todos los comunicados. En Twitter el otro día uno dijo, la contundencia de los comunicados es directamente proporcional a la cantidad de patatas con la cual después se los tiene que comer. Y de verdad, para esta gente aplica al 100%. La cuestión, ellos empezaron a hacer comunicados y dijeron, mentira, nosotros sí que, porque decíamos que esto era un agujero negro de dinero público. Y dicen, estos no saben nada de la aplicación bien, porque nosotros sí que pasamos controles. Dice, nosotros, por ejemplo, pasamos el control, una auditoría externa hecha por una empresa ahí independiente que controla nuestras cuentas. Vale.
Vamos a mirar quién es la auditoría externa. Es una empresa que se llama Fabra Casas. Vale. Fabra Casas. Vamos a mirar a la web de Fabra Casas y dentro de sus clientes había pues como 15 hospitales de este tipo, porque este tipo de hospitales en Cataluña hay como 40 hospitales y centros sanitarios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la mitad del sistema público, del sistema así. Fabra Casas controla un montón de hospitales, obviamente cobrando, pero también tiene una serie de clientes privados, entre los cuales nos sorprendió encontrar los Boseras. Y dices, o sea, que Fabra Casas controla cómo esta gente gasta dinero y también controla las cuentas de uno de sus principales proveedores, porque no solo hizo la cafetería, sino que este señor lleva años ocupándose del servicio de catering, etc., ¿no? Entonces dijimos, ostras, otro artículo. La empresa auditora que no se quede la misma que no sé cuántos. Y otro comunicado, no, porque veis fantasmas donde no hay, no sé qué. Esto es legal. Esto es legal. Y esto no me importa. Tanto que no me tenía que importar. Meses después, y esto lo descubrimos meses después, en aquel momento no lo sabíamos, en Badalona, otro hospital como este, el grupo SER recibió 12 millones de euros en contratos de manera irregular, es decir, saltándose la ley de contratación de las administraciones públicas, es decir, muchos de estos directamente, ya no sin concurso, sin contrato, es decir, ya es mío, entro por aquí, hago, te paso la factura a final de mes. Bueno, pues en Badalona, quien auditaba también era Fabra Casas. Dice, este Fabra Casas se la cuela. Curiosamente se la cuela uno de sus principales clientes. Bueno, pero no, muchos controles. No solo, dice, este hace las cuentas, pero cuando acaban estas cuentas las tienen que enviar al organismo público, que es la Intervención General de la Generalitat. Aquí ya pones Generalitat, parece que ya está todo solucionado. ¿Qué pasa? En el año 2000, ellos dicen esto y tú tienes que apuntar, ¿no? Cuando nos dicen esto dijimos, pues mira, ya sabemos a dónde tenemos que ir a preguntar lo de los informes, porque si esto termina las cuentas a año aquí, entonces llamamos aquí, decimos, oiga, mire, queríamos hablar de que los informes de 300.000 euros, a ver qué. Dice, uy, no, aquí solamente nos encargamos de que el balance cuadre. ¿No? O sea, tenemos que ver, ¿por qué? Porque aquí es donde se ve, pues eso, ¿no? Que computa como deuda, no sé qué, entonces el balance cuadra. Imagínate que tuviéramos que mirar factura por factura de todos los ayuntamientos, de todos los hospitales. Y le digo, ¿y entonces a quién le pregunto? Yo, los 300.000 euros. Y dice, hombre, al consejo rector. Y ahí te das cuenta que estás en el círculo. Y bueno, nosotros persistimos en el hecho de que ya podían enviar las cuentas a donde quisieran, pues a mí no me explicaban esto, o sea, parte de un posicionamiento. Ya las puedes enviar a Octavo, si quieres, pero yo quiero saber dónde está este dinero. Ahí quedó la cosa, todos viene ahí como en equilibrio inestable, hasta que tiempo más tarde nos enteramos que en el año 2004, cuando enviaron las cuentas, esto nos enteramos en el 2002. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descubrimos esto, hacemos un vídeo. ¿Por qué? Porque, claro, lo estábamos publicando en nuestra revista, pero nuestra revista llegaba a un sitio muy concreto y veíamos que este mecanismo estaba teniendo lugar en toda Cataluña. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos imprimir la revista de la Partido Unido de Cataluña, y ese era el momento que decidimos hacer un vídeo de YouTube y explicarlo todo. Mire quién lo Lo que pasó, luego más tarde, lo vio un tío, nos denunció, no sé qué, y alguien dijo, alguien, su conciencia le dijo que tenía que explicar cosas que sabía y las explicó. Se ve que en el año 2004, cuando esta empresa auditora envía las cuentas a este organismo de la Generalitat, pues el organismo descubre que en el balance faltan 300.000 euros. Y entonces se ponen en contacto con el consejo rector, con el profesor, y le piden explicaciones por los 300.000 euros. Pero esta gente encargaría un informe, supongo, y el informe dictaminaba que esto es la intervención
general de la Generalitat y que estos hospitales no dependen del dictamen de la Generalitat y por tanto no tienen por qué darle explicaciones. Claro. ¿No? Entonces, alguien aquí, vete a saber la cantidad de veces que pasa, no sé, pero en aquella ocasión alguien decidió que eso sí que se tenía que investigar y envía un pequeño informe con lo que han descubierto a otro organismo que se llama Sindicatura de Cuentas, que no es el Tribunal de Cuentas. En Cataluña hay una sindicatura de Cuentas que se encarga de esto. Entonces, la Sindicatura de Cuentas se pone en contacto con esta gente y ellos sí que por ley están habilitados para pedir cuentas a cualquier organismo financiado más del 50%, me parece que es, con dinero público. Durante 9 meses, uno de los síndicos instala incluso una oficina en los hospitales de Planes y Calella, pide todos los documentos y al cabo de 9 meses hace un informe que describía no como faltaban 300.000 euros, sino que faltaban 2,4 millones de euros, que no había explicación del destino o justificación de la explicación, porque en el informe sí que explicaban en qué. Por ejemplo, Xavier Crespo, a mí cuando descubrieron esto de la mafia digo, sí, pero hay otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Xavier Crespo, dije antes que antes de ser alcalde formaba parte del equipo gestor. Pues en el momento en que se investigaron estos hechos, él no era alcalde, era miembro del equipo gestor. Por eso, él participó en este agujero de 2,4 millones de euros. Pondré 2 o 3 ejemplos, es un informe de 70 páginas, pues pondré 2 o 3 ejemplos. Xavier Crespo pagaba las cuotas del hockey con el dinero de los hospitales públicos. Eso está ahí. Vimos en este informe que se habían pagado guardias médicos a 10.000 euros. Pero lo fuerte es que si dicen, mira, es un poco cara la guardia, pero que no había ni tan solo el contrato. O sea que en el mejor de los casos, la guardia nos costó 10.000 euros, en el peor desaparecieron los 5.000 euros y la guardia también. ¿Sabéis qué? No tengo nada personal. Él tenía, además de trabajar en equipo gestor, tenía un consultorio privado, pero no un gran consultorio. Pues, ¿sabéis qué? El equipo gestor decidió que había que comprar unos consultorios privados y decidió comprar los de Crespo. Bueno, varios consultorios, uno de Crespo. Pues Crespo lo vendió, ahora no recuerdo el precio exacto, pero pongamos que lo vendió por 80.000, ¿no? Entonces, el hospital público pagó 80.000 a cambio del consultorio. Crespo se quedó los 80.000, el hospital equipó estos consultorios con aparatos, con tal, y cuando estuvo equipado se lo vendió Crespo otra vez, pero por menos de 80.000. O sea, y esto no solo pasa con Crespo, sino con 3 o 4 más. 300.000 euros en gastos de viaje, de hoteles. Claro, nosotros cuando dijimos, hubo un momento en una de las revistas dijimos, oigan, no se estarán gastando este dinero de protocolo en restaurantes, ¿no? Bueno, la que se llamó. ¿Cómo te atreves a decir que estás insinuando? No estoy insinuando nada, estoy preguntando que si tú no me dices que te lo gastas, yo soy libre, pero además lo formulábamos como pregunta. Vale, por eso digamos que no. 300.000 euros en restaurantes, en tal, ¿no? Alquileres, también había, no sé si 45.000 euros o 25.000, bueno, miles de euros en alquileres, y cuando el síndico le dijo al tipo, oiga, a ver el contrato, no hay contrato, pero usted que está alquilando. No había contrato de alquiler. En fin, 2,4 millones de euros que desaparecieron. No sé si lo habéis oído, estos 2 hospitales son uno de los pioneros en Cataluña de poner estas sillas que para que se reclinen tú tienes que pagar 5 euros por noche. ¿Vale? Pues la gerente del hospital actualmente, la que decidió, ella y su equipo, poner estas sillas, pues es la misma que firmó los papeles que permitieron todo esto. Es la misma persona, se llama Núria Constans. Está ahí. Bueno, pero no nos detenemos. ¿Cómo vamos? No, vaya por ahí.
Entonces, 2,1 millones de euros. Esto pasó en el 2005, todo este proceso. Esto es una cosa que a mí me importa cómo funciona la sindicatura de cuentas de Cataluña. Pero lo voy a explicar porque aquí debe haber algún organismo similar. La sindicatura de cuentas está formada por 9 síndicos nombrados por los partidos en función de la representación parlamentaria de cada uno de los partidos. Estos 9 síndicos mayoritariamente pertenecen a Convergencia y Unión, a Partido Socialista. Pues el PP tiene uno, el Republicano tiene otro, Iniciativa Izquierda Unida tiene otro, y cada uno de estos se ocupa de un ámbito. Tú las escuelas, tú no sé qué, tú los ayuntamientos, tú la sanidad. Le tocó la sanidad al de Iniciativa. Sí que es verdad que el puesto está, proponen para los partidos políticos, pero no son como estos cargos de confianza que ponen al primero que pasa. Normalmente los síndicos sí que son gente dedicada al mundo de la economía, ¿verdad? Y además no son ellos quienes hacen, sino que ellos lo ponen al frente, cada uno tiene un equipo de auditores que estos sí son funcionarios de la Generalitat. Entonces cada uno va por Cataluña auditando cuál es el proceso. El proceso es que van por los sitios haciendo informes y los traen, los presentan en el pleno de la sindicatura, lo leen todos, lo aprueban y lo envían al Parlamento y a la comunicación, lo hacen público, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se viene aquí, descubre esto y vuelve con su informe aquí, en todo este periplo, Xavier Crespo ya no era un simple gerente del hospital de comarca, sino que era uno de los principales alcaldes que Convergencia y Unión tenía en Cataluña. ¿Qué pasa? Que cuando llega al informe, pues PSC y Convergencia y Unión votan en contra de aprobarlo y de enviarlo al Parlamento y de que se haga. Claro, cuando este tipo ve eso, claro, él no puede decir que no voy al Parlamento igual, ¿no? Pero le queda una carta, digamos, que era hacer un voto particular, es un papelito, son 3 folios, donde él tiene derecho de que le entierran el informe, que el informe nunca saldrá a la luz, pero él encuentra que tiene la oportunidad de usar el voto particular y advertir al Parlamento. Es decir, yo he hecho un informe de estos hospitales, he encontrado cosas graves y no me dejan decirlo, que lo sepáis. Y estos 3 folios llegan al Parlamento. Ni los de su partido, ni el partido que lo había nombrado a él. O sea, este tipo se enfrentó con toda esta gente, lo presionaron, porque luego esto se supo. Diputados de Convergencia, sobre todo de Convergencia, preguntando que a ver que por qué estaban investigando, que a ver si se estaban limitando en sus atribuciones. Es decir, el partido y los diputados trabajando en contra de los sistemas de control, ¿no? Entonces, llega eso ahí y nunca más pasa nada. Nunca más pasa nada hasta que alguien dijo, hacemos el vídeo sale, nos denuncia un tipo y alguien, supongo que se sabe por qué, claro, este papel lo tenía mucha gente, en teoría estaba en el Parlamento. Alguien nos hace llegar el papel. Claro, si nosotros hasta ese momento lo único que podíamos denunciar era opacidad, ahora podríamos decir, mira lo que pasa con la opacidad. Entonces, hicimos otro vídeo con este papelito, un voto particular de 3 folios, y sale Marte de decir, mire, nosotros llevamos aquí un año diciendo que hay opacidad, que aquí está, que aquí hay lo que ha pasado, queremos ver el informe. Porque ahí este tipo decía, yo tengo un informe hecho que, claro, no decía que había, no sabíamos esto, pero sabíamos que. Entonces, al día siguiente, Xavier Crespo hace un comunicado diciendo que nos va a demandar por daños al honor. Al día siguiente, el diario El País publica los 3 folios a doble página y Xavier Crespo ya no ha vuelto a saber nada hasta ahora. Pero aquí también ves cómo estas denuncias, cómo ellos usan el sistema y las herramientas que tienen, no para defender su honor, no, las usan con la condición expresa de amedrentar. Porque si de verdad su honor estaba tan mancillado, ¿por qué no ha denunciado al país? Porque sabía que si nos denuncia a nosotros, nos hunde, y al país, primero, el caso no tiene base, porque lo que tú tienes que hacer es explicar la verdad, basta. Y segundo, pero claro, con una revista pequeña se atreve todo el mundo. Pero aquí ves también cómo ellos usan
los sistemas para... Bueno, al cabo de una semana, bueno, esto no, en el libro, en el libro lo explicamos muy, pero claro, la idea era hacer público el voto particular para que finalmente apareciera el informe. La Marta llegó a poner esos 3 papeles con una vela encima y le enviábamos a un colega y dije, tranquilo que estamos trabajando la fuente, ¿no? Y tú, al cabo de una semana, yo no sé si por la vela o porque en el caso de Cataluña, no sé cómo, en el caso de Cataluña, y en este caso concreto de Sanidad, los 2 periodistas que había en el país, pues, yo no sé por qué razón, pero están haciendo su trabajo, pues, lograron lograr el informe y lo publicaron. Y aquello, pues, eso es un escándalo absoluto, excepto en la República Catalana, que todavía es hora de llegar algo, pero bueno. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos un vídeo donde hablamos de un señor que se llama Bagó, que es el dueño de esto. Y decimos, lo bautizamos como el hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público. Bagó. Hablamos de otro señor que se llamaba Manté, que era presidente de estos 2 hospitales. Y hablamos de otro señor que se llamaba Josep Prat, que era el presidente del Instituto Catalán de la Salud. Pues explicamos de Bagó, explicamos todo este problema. De Manté explicamos que, bueno, que es el presidente de una institución que se gasta dinero y no dicen qué. Y de Prat explicamos que después de meses y meses de que un regidor de un ayuntamiento del sur de Cataluña, Reus, preguntase, se pudo saber, después de años de opacidad, que el señor Corral se ha euros al año y que incluso había usado una especie de enmienda de la ley antiterrorista que le permitía esconder el dinero que cobraba, ¿no? Amparando entre medias en Reus. Bueno, en fin, la cuestión es... Entonces, nosotros hablábamos de estos 3 señores, hablamos en nuestros artículos, hablamos en el vídeo, y hablamos de un cuarto señor, que se llama José María Vía, pero mientras que a estos sí que decíamos, hombre, mira, tú te estás controlando a ti mismo, tú me estás escondiendo el dinero, ¿no? A este señor no le adjudicábamos, digamos, una falta, una sospecha, sino que este señor durante años, lleva años diciendo que en la sanidad catalana hay demasiados controles burocráticos, ¿no? Y que claro, que la gestión eficiente, hecha por gestores privados, pues que se complica y la burocracia va muy mal y él no quiere controles. Entonces nosotros al final del vídeo, después de explicar todo esto, decimos, señor Vía, ¿a usted le parece que hay pocos controles? Nosotros creemos que o tienen que funcionar los que funcionan, o tendrían que haber más, o tendrían que ser más transparentes, etc. Dice, porque si no, ¿qué? Le enviamos el dinero a las Islas Caimán y ya está, ¿no? No quiere control, usted quiere que le demos el dinero y que callemos, que no preguntemos ni nosotros, ni la sindicatura, ni el... Pues él se sintió como que lo estábamos incluyendo en una trama y tal, y nos denunció. Ahora dijimos, qué raro que se te denuncian esto, que llevas un año dándole caña, pero que solo lo vas al final. Y nos dijimos, vamos a ver quién es este, porque solo lo conocíamos de un artículo que llegaba al diario. Y lo que nos dimos cuenta, aquí me he dejado una cosa que si yo lo voy a explicar. Cuando en Cataluña durante años de repente tenemos un montón de hospitales financiados con dinero público, cada uno va comprando, cada hospital municipal va comprando por su cuenta, ¿no? Pero hay 2 alcaldes básicamente que tienen una idea, porque no nos juntamos todos los hospitales públicos y hacemos las compras juntos y tal, y la idea es buena. Entonces, estos tipos crean una cosa que se llama Consorcio Hospitalario de Cataluña, que es la Asociación de Hospitales Municipales, y que se dedica a esto, a dar servicio a hospitales municipales de la Cataluña. Yo hablaba el otro día contigo hoy del tema de las cocinas, de los hospitales y tal. Voy a poner un ejemplo. Esta gente monta esto y da toda una serie de servicios, por ejemplo el servicio de contratación. Se presentan básicamente en los
ayuntamientos y les dicen, oye, tú no te preocupes, que yo te monto un equipo gestor que se encarga de todo. Pues en Mataró, que es una ciudad, se presentan al alcalde socialista y le dicen, oye, gestión integral, tú no te tienes que ocupar de nada, nosotros cogemos el dinero, lo gestionamos todo y tú no te ocupas. Aceptan, firman el contrato con esta gente. ¿Quiénes son los dos alcaldes que han montado esto? Uno es el de Reus, que es donde este señor asienta, y el otro es el alcalde de Calella, Ramón Bagó, en el grupo C. Entonces, cuando se hacen, esto es un ejemplo de muchos, cuando se hacen cargo del hospital de Mataró, la primera decisión que toma el equipo de Bagó es cerrar la cocina del hospital de Mataró y contratar a una empresa externa que casualmente era la suya. Pues, entre el 2002 y el 2012, Ramón Bagó, que como presidente de esta, digamos, entidad pública, recibió de esta entidad pública presidida por él y que gestiona dinero público, en 10 años, 50 millones de euros para su empresa privada. Solo en 10 años. Aquí no contamos los de Mataró, que son en 24. Es decir, eso lo quisimos el nombre que se inventaba así. Pues bueno, ¿por qué explico esto? Porque curiosamente esta también era la empresa que llevaba la gestión de Badalona, donde el grupo SER también recibe sus contratos. Cuando miramos quién era este señor, descubrimos que era uno de los consejeros de esta empresa. Y descubrimos que es consejero de otra empresa, semipública, semipública, no sé cómo es. Él es presidente y el consejero era Carlos Manté. Estos dos son los que fueron los de la cuartelilla. Pues él es presidente de esta empresa de diagnóstico por la imagen y él es consejero. Y este también era consejero secretario. Es decir, este señor estaba totalmente ligado durante 30 años con todos estos otros. Entonces no podemos evitar preguntarnos, ¿usted está defendiendo su honor o está defendiendo la manera en que toda esta gente pues, se ha hecho rica? ¿No? Nosotros tenemos nuestra duda. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas preguntas de los contratos, de los informes, una de las cosas que se nos ocurrió fue dirigirnos a algún grupo con representación parlamentaria en el Parlamento y decirle que hicieran la pregunta por nosotros. Entonces, la publicidad, varios grupos, 3, dijeron, vale, dame la pregunta y yo la hago. Y ellos hicieron la pregunta al consejero. Le dije, una de las preguntas era, ¿cuánto dinero ha recibido Ramón Bagó de los hospitales públicos? La respuesta es que como este sector no pertenece, no está bajo el mandato directo de la Generalitat, no tenemos esa información. Pues, como con eso todo. Es decir, si tienes una revista que se llama Café amb Llet, en castellano Café con Leche, si no te contestan, si eres un ciudadano, pero estamos hablando de que esta gente ha montado, y aquí es donde engancha perfectamente con Madrid, esta gente ha montado un sistema donde ni tan solo un diputado puede controlar qué pasa con el dinero. Cataluña, estos días que se habla tanto de soberanía, o sea, nos encontramos con que la mitad del presupuesto más grande de todos está fuera de la soberanía popular, en este caso. Es decir, esto es soberanía, es saber dónde está el dinero, es poder controlar. ¿Qué pasa? Este Pará, además de todas sus andanzas, era, hasta que se lo descubrió su lado oscuro, presidente también del Instituto Catalán de la Salud, que como hemos dicho, ya digo, no es ejemplo ni de transparencia, faltaría más, siendo un ente público, pero si yo quisiera saber algún dato, si algún diputado quisiera saber algún dato, si lográramos que algún diputado se interese, podría, ¿sabes? Aquí no puede. Por tanto, la gente dice, ¿y qué hacemos con este desastre? Hombre, tal vez sería muy bueno empezar a tirar hacia este costado, ¿no? Empezar a tirar hacia aquí. Justamente ellos lo que están haciendo es coger esto y llevarlo hacia aquí.
O sea, porque este 50% todavía se les escapa. Pues Josep Prat encargó varios informes para que, para trocear esto, porque esto es muy grande, para trocearlo y venderlo o concesionarlo, esto ya lo conocéis, o concesionarlo o concertarlo. Es decir, aquí, al final, el poder público es una mera pantalla, porque al final su capacidad de control es testimonial. Nos encontramos que nosotros, y mucha gente, propone ponerlo bajo el control, y por más mal que funcione, siempre lo podremos arreglar nosotros, porque es nuestro. Pues no, ellos van para aquí, y no solo para aquí, se van para aquí, y ya tenemos hospitales en Cataluña, centros de atención primaria gestionados por Eulen, que es una empresa de limpieza. Es decir, que ya nos vamos aquí. Digamos que Madrid estaría por aquí, ¿no? Entonces, y en Cataluña empieza a pasar. Vamos por aquí. Incluso peor, dentro de estos, pues ya dentro de estas empresas, bueno, es un desastre que ya lo conocéis aquí. La buena noticia, bueno, mira, la buena noticia es que parte de esta gente que están imputados, están condenados y tal, yo creo que se les está acabando la legitimidad, yo no sé, seguramente no pueden ir a la cárcel, pero se les está acabando la legitimidad. Además se les está acabando, en nuestro caso, pues hecho, digamos, artesanalmente y desde casa con un ordenador. En Reus, el que destapó, digamos, el otro gran foco de corrupción en la sanidad catalana, lo destapó un regidor de la oposición. Uno en un ayuntamiento de 17 regidores, uno que como regidor tenía acceso a las cuentas de las empresas públicas y empezó a preguntar y lo denunció, y esta gente acabó durmiendo en un cuartelillo. Quiero decir que están bien las grandes manifestaciones, ¿no? Las grandes, ¿no? 200.000, 300.000, pero creo que también es buena idea combinarlas pues, con estas acciones que muchas veces no requieren, ¿no? Porque decimos, hostia, que si los sindicatos no convocan, bueno, cada uno tendrá que hacer su trabajo, pero un regidor con sus 2 o 3 amigos que se pasaron, porque además eso, y dieron las cuentas, después de meses de pedirlas, de firmar, y le dieron 10 cajas llenas de folios, en el PDF, esta gente estuvo semanas sentada, no como contraposición a lo de las manifestaciones, sino como una cosa que a veces la gente se cansa, parece que nunca somos suficientes o que no sé qué, pues esta es una manera de trabajar y creo que es la propuesta, ¿no? Un poco de ponerlos contra las cuerdas desde este punto de vista, y más teniendo en cuenta que si finalmente encontramos capacidad o irregularidad, tenemos la capacidad de avisárselo a todo el mundo, ¿no? Que antes tampoco lo teníamos, antes lo hubieras encontrado. Y yo creo que esta es, de momento, es la manera. Artur Mas iba a ganar por mayoría absoluta y perdió 2 escaños. Nada. No sé decirlo así. Entonces, esto tiene consecuencias. Y hoy mismo en Cataluña ha empezado una comisión parlamentaria de investigación para investigar a Vago, a Prat, a Mantel. Ya han inaugurado las comisiones parlamentarias. La comisión parlamentaria se abrió por el enorme escándalo que estaba habiendo entre la ciudadanía. Y se vieron obligados a abrirla. Ya sé que las comisiones no pueden servir mucho, pero si se abrió gracias a la presión, pues tal vez si mientras dura la comisión presionamos, pues, hombre, lo tendrán más difícil para cerrarlo. Ya está. Obviamente, si no lo pillamos, pasará lo mismo que pasó con aquello. Pues yo creo que un camino muy posible es este, ¿no? De estar ahí habló, no sé, bueno, yo más o menos quería explicar esto, Marta quería explicar un poco lo de la otra buena noticia, que es la reacción, la consecuencia que tuvo todo esto con nosotros.